Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo esta ranita que me parece súper mona y súper fácil de hacer. Esta ya la tengo hecha, así que os voy a enseñar cómo la he hecho. Para que la veáis, la he hecho con agujas del 3 y voy a usar algodón safran, ya sabéis que es el que más me gusta, así que es el que voy a utilizar. Este os dejaré el color, bueno, el tono al final del vídeo, porque ahora mismo no sé qué tono es. Yo voy a usar este para enseñaros cómo lo hago en el tono 50. Como sabéis, algodón safran, tono 50, agujas del 3. Y nada, os voy a enseñar esta talla que recién nacido, pero os voy a dar explicaciones como siempre para el resto de tallas. Así que os dejo con el tutorial de la ranita, que espero que os guste mucho. Bueno, para empezar a tejer esta ranita vamos a empezar por el trasero. Entonces, vamos a montar los puntos. Para montar los puntos, ya sabéis, cogemos el extremo que nos queda suelto por el lado izquierdo, el que va al ovillo por el lado derecho, enrollamos en los dos dedos índice y corazón, metemos el hilo que nos queda suelto por en medio, lo metemos en el interior de la aguja, ¿veis? Y tiramos y ya tendríamos el primer punto. Así que ahora con los dos meñiques damos vuelta con los dos cabos, dedo índice, enrollamos el hilo que va al ovillo, pasamos el que nos queda suelto y tiramos, y así vamos a ir montando los puntos. En este caso, para esta talla, que es recién nacido, yo he montado 8 centímetros de puntos, que para mí equivalen a 24 puntos. Dependiendo de la talla, yo voy a ir, si hago 1 a 3 meses, voy a montar 9 centímetros, si hago 3 a 6, 10, y así 1 centímetro por talla hasta 18, 24 meses. Así que voy a montar mis 24 puntos y voy a tejer 4 hileras de punto bobo. Así que voy a empezar, voy a acabar de montar los puntos y tejo las hileras de punto bobo. Bueno, ahora que ya tengo las 4 hileras, quería comentaros que no os comenté antes, cuando empiezo a tejer los puntos, que los tejo todos del derecho, tanto en el derecho de la labor como en el revés de la labor, en la primera vuelta, que sería en el derecho de la labor, sí tejo el primer punto, pero después ya no lo tejo más. Y para hacer una hilera sería una vuelta por el derecho de la labor y otra vuelta por el revés de la labor. Eso sería una hilera. Todo del derecho para que saliesen esta fila de onditas, que son las hileras. Así que ahora cuando ya tengo las 4, veis 1, 2, 3 y estoy en la cuarta, voy a empezar con los aumentos. Si estáis haciendo otras tallas, como os comenté antes, pues si tenéis que empezar los aumentos en la quinta hilera, en la sexta, en la séptima, en las que hayáis tejido, vaya. Así que voy a empezar con los aumentos, que los voy a hacer igual en todas las tallas, a 7 puntos del comienzo y antes de los últimos 7 puntos. Entonces voy a tejer 7 puntos, veis, el primero lo pasé sin tejer, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a echar una hebra, sigo tejiendo el resto de puntos. Y cuando me quedan 7 puntos en la aguja izquierda, vuelvo a echar otra hebra y tejo los 7 puntos que me quedan. Esto lo voy a ir haciendo durante toda la labor hasta tener los puntos necesarios para cada talla. En el revés de la labor voy a tejer los 7 primeros puntos, 3, 4, 5, 6 y 7, y para la hebra voy a tejerla retorcida. Si la tejemos del derecho, como estamos haciendo con todos los puntos, nos quedará un agujerito que sería como un ojal. Entonces, para que no nos quede ese agujerito, voy a pasar la aguja por detrás, ¿veis? Y tejo del derecho, así tendríamos la hebra retorcida. Entonces, en el revés de la labor, como estáis viendo ahora, tejemos las hebras retorcidas. ¿Veis? Aquí tengo la otra hebra y vuelvo a hacer lo mismo. Introduzco la aguja por detrás del punto, ¿veis?
tejo del derecho. Entonces, así tejo, como os digo, las hebras retorcidas en el revés de la labor y en el derecho de la labor. Después de los 7 primeros puntos he hecho una hebra y antes de los 7 últimos puntos he hecho otra hebra, y así voy a ir aumentando hasta los puntos necesarios para cada talla. Para esta talla recién nacido necesitaría 18 centímetros de ancho, entonces yo voy a aumentar hasta tener 54 puntos en mi aguja. Para el resto de tallas aumento 2 centímetros por talla, para 1 a 3 meses 20 centímetros, 3 a 6 22 y así hasta 18, 24 meses, ir aumentando 2 centímetros por talla, que serían 6 puntos. Entonces ahora para esta talla serían 54 puntos, para 1 a 3 serían 60 puntos y así progresivamente. Entonces cuando tenga los 54 puntos vuelvo y os enseño el siguiente paso. Ahora que ya he terminado los aumentos, tengo 54 puntos en mi aguja. En total, desde que he empezado la labor hasta ahora, he tejido 19 hileras de punto bobo y ahora voy a tejer 36 hileras en punto bobo, que serían aproximadamente unos 12 centímetros, que sería esta parte de aquí. Para el resto de tallas iríamos aumentando entre 1 o 2 centímetros. Como sabéis, os lo voy a dejar todo escrito para que lo podáis ver y que esté bien explicado. Entonces, como os digo, se aumentarían entre 1 o 2 centímetros, porque después, cuando vamos a hacer las disminuciones para esta parte de aquí, cuanto más grande sea cuanto más ancha sea la labor, más disminuciones tendremos que hacer para cerrar estos puntos y que nos quede la zona del pecho ajustada. Entonces por eso os digo que varía entre 1 o 2 centímetros. Así que ahora voy a tejer estos 12 centímetros y cuando tenga tejidos esos 12 centímetros, 36 hileras, voy a empezar con las disminuciones. Así que volveré para enseñaros cómo sigo. Para tejer a punto bobo, bueno, es muy sencillo, las 36 hileras se irían tejiendo, pasando el primer punto sin tejer, tanto en el derecho de la labor como en el revés, e ir tejiendo todos los puntos del derecho hasta tener las 36 hileras, que como ya os dije antes, una hilera se formaba por una vuelta por el derecho de la labor y otra vuelta por el revés de la labor. Lo mejor es que ahora que ya tenéis los aumentos hechos y que ya vais a empezar simplemente a tejer a punto bobo, pongáis un marcador en la última hilera que habéis tejido y a contar a partir de ahí todas las hileras que vais tejiendo a punto bobo para llevar la cuenta. Así que tejo las 36 hileras y vuelvo. Bueno, pues cuando ya hemos tejido las 36 hileras o las hileras correspondientes a cada talla, ahora vamos a empezar con las disminuciones, que las vamos a hacer a 7 puntos del comienzo y antes de los 7 últimos puntos. Y os voy a enseñar cómo se hacen. Vamos a tejer 7 puntos, el primero lo pasamos sin tejer, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Entonces pasamos el primer punto sin tejer, tejemos el segundo y pasamos el anterior por encima. Ahora tejemos el resto de puntos y cuando nos quedan 9 puntos en la aguja vamos a tejer 2 puntos juntos y tejemos los 7 puntos que nos quedan, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora, en el revés de la labor hemos tejido los 7 primeros puntos del derecho y el punto en el que hemos disminuido lo tejemos del revés. Tejemos el resto de puntos del derecho y cuando lleguemos al siguiente punto de disminución también lo vamos a tejer del revés, sería el octavo punto, así que lo tejemos del revés y tejemos el resto de puntos del derecho. Y en el derecho de la labor vamos a repetir el proceso.
Vamos a tejer 7 puntos del derecho, pasamos el octavo sin tejer, el noveno lo tejemos y pasamos el que no tejimos por encima. Tejemos el resto de puntos hasta tener 9 puntos en la aguja izquierda, tejemos 2 puntos juntos y los 7 puntos que nos quedan del derecho. En el revés de la labor tejeremos todos los puntos que van del derecho y los puntos de la disminución del revés. Y esto lo vamos a repetir hasta tener 40 puntos en nuestra aguja para esta talla. Para el resto de tallas sabéis que os lo dejo por aquí. Así que voy a seguir y cuando tenga 40 puntos en mi aguja vuelvo. Y ahora que tenemos los 40 puntos en nuestra aguja, ya hemos hecho la última hilera de disminuciones. En total hemos hecho 7 disminuciones para esta talla. Vamos a tejer el revés de la labor todos los puntos del derecho y después vamos a tejer 4 hileras más. En total vamos a tener 5 filas de onditas. Así que voy a tejer en el revés todos los puntos del derecho, tejo 4 hileras más de punto bobo y cuando termine, que ya esté en la quinta hilera, os enseño cuál es el siguiente paso, que es dejar 7 puntos para los tirantes en ambos lados y cerrar los puntos centrales. Y ahora que ya tenemos las 5 hileras, como veis 2, 4 y estamos en la quinta, vamos a cerrar los puntos centrales y dejar 7 puntos a cada lado para los tirantes. Entonces dejamos 7 puntos a un lado, cerramos 26 y tejemos 7 puntos, que es con los que vamos a trabajar el primer tirante. Después retomaremos el otro tirante y ya tendremos finalizado el trasero. Así que os voy a explicar cómo lo hago. Voy a tejer 7 puntos, el primero como siempre no lo tejo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. ¿Veis? 2, 4, 6, 7. Y entonces ahora tejo el siguiente, tejo el siguiente también y el anterior lo paso por encima. ¿Veis? Ya tengo cerrado uno. Tejo otro punto, paso el anterior por encima y así voy a ir cerrando los 26 puntos. Ahora cerramos el último punto y como veis ya tenemos 7 puntos. Entonces voy a tejer los 6 puntos que me quedan y ahora voy a empezar a trabajar este tirante con estos 7 puntos y voy a tejer 21 hileras y vamos a hacer como estuvimos haciendo hasta ahora, trabajando las hileras, que es el primer punto lo paso sin tejer y vamos dando vuelta, vamos tejiendo el revés de la labor, derecho, revés, y así hasta tener las 21 hileras. Ahora ya tenemos el trasero, como veis ya he tejido los 2 tirantes. Son 21 hileras, 7 centímetros de tirante. Para el resto de tallas sabéis que os lo dejo aquí. Para hacer el segundo tirante, cuando terminé el primero que tejí, lo único que hice fue introducir el hilo del ovillo en el último punto, bueno, en el primero que se supone que íbamos a tejer en el revés de la labor, introducí el hilo y empecé a tejer. Ese primer punto lo pasé sin tejer, como siempre, y seguí tejiendo pues lo mismo, 21 hileras en este caso. Así que ahora que ya tenemos el trasero, vamos a empezar con el delantero. Entonces, para el delantero, hemos montado la misma cantidad de puntos que hemos montado para el trasero, dependiendo de la talla, ya sabéis la cantidad de puntos o los centímetros que debéis montar. Y ahora, cuando ya tenemos 2 hileras, vamos a hacer los ojales. Entonces, para hacer los ojales, dependiendo de la cantidad de puntos que hayáis montado o los centímetros, en este caso la cantidad de puntos que hayáis montado, dependiendo si lo hacéis siguiendo mis explicaciones o haciéndolo por medidas, lo que tenéis que hacer es dividir la cantidad de puntos que habéis montado entre cuatro partes. Cuando ya lo tenéis, simplemente tenéis que adaptarlo
a como más os guste colocar los ojales, teniendo en cuenta que para los ojales se tejen 2 puntos juntos y se echa una hebra. Entonces eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Yo para los ojales voy a hacerlo así. Para el resto de detalles os lo voy a dejar en la descripción, ya que los ojales ocupan mucho, entonces eso sí que os lo dejo en la descripción. Entonces os voy a explicar cómo lo he hecho yo. Para los ojales lo que vamos a hacer es, en esta talla, tejemos 5 puntos, el primero siempre sin tejer, 2, 3, 4 y 5 puntos. Tejemos 2 puntos juntos y echamos una hebra. Ahora tejemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos. Tejemos 2 puntos juntos y echamos una hebra. Tejemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos y echamos una hebra, tejemos 2 puntos juntos y ahora en la aguja izquierda nos quedan 5 puntos como en el otro lateral y los tejemos y ya tendríamos los ojales. Entonces cuando ya tenemos los ojales simplemente lo que vamos a hacer es tejer en total 4 hileras más. Ahora iríamos con la tercera, al tejer el revés nos saldría la tercera, entonces tendríamos que tejer 3 hileras más, que en total tengamos 6 filas de onditas y ya empezaríamos con los aumentos, que es cuando empezamos con la trenza y os enseño cómo lo vamos a hacer. Ahora, como veis, ya tenemos las 6 hileras, estas 6 filas de onditas y vamos a empezar con los aumentos. En esta talla, como os digo, hacemos 6 hileras, para el resto de tallas os lo dejo por aquí y vamos a empezar con los aumentos, incluyendo la trenza. Entonces, os voy a explicar cómo lo hago. En este caso, cambia un poco del trasero porque vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho, tejemos un punto del revés, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho, un punto revés y dejamos la hebra por encima y tejemos 4 puntos en total, 2, 3 y 4 puntos. Y ahora vamos a echar una hebra, como vamos a tejer un punto revés, volvemos a echar la hebra, sería una hebra doble y tejemos un punto del revés, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho, revés y 4 puntos del derecho. Entonces, esta sería la primera vuelta de la trenza, porque yo las trenzas las voy a contar por vueltas, ya que cada 7 vueltas vamos a cruzar la trenza. Así que por eso lo cuento por vueltas. Podéis poner un marcador o lo que queráis, cuando lleguéis a la vuelta 7 hay que cruzar. Entonces os voy a explicar después cómo se hace el cruce. Y ahora en el revés de la labor, pues nada, los puntos de los laterales que son en punto musgo los tejemos del derecho, el punto que tejimos del revés ahora lo vamos a tejer del derecho, los 4 puntos que serían de la trenza van en punto liso, se tejen del revés y el siguiente punto, que era del revés, lo tejemos del derecho y la hebra la vamos a tejer retorcida. Y ahora nos quedan 4 puntos en punto bobo, los tejemos del derecho y con la otra trenza haremos lo mismo, un punto derecho, 4 revés, un punto derecho y los puntos laterales del derecho. Y ahora ya hemos vuelto al derecho de la labor y vamos a repetir el proceso. Iríamos ahora en la tercera vuelta, en el derecho de la labor. ¿Cómo saber en qué vuelta vamos? En el derecho siempre son las vueltas impares y en el revés las pares. Entonces ahora, como os estaba diciendo, estaríamos en la tercera vuelta impar por el derecho de la labor y vamos a repetir. Vamos a tejer 4 puntos, un revés, 4 puntos, un revés, hebra, 6 puntos, hebra, un revés,
4 puntos, un revés, 4 puntos, y en el revés de la labor tejemos los puntos como se presentan, los que vayan en punto musgo del derecho, los que sean del revés los tejemos del derecho y los puntos en punto liso los tejemos del revés y las hebras retorcidas. Y esto lo vamos a hacer hasta la séptima vuelta, que es donde vamos a cruzar las trenzas. Entonces hago las 4 vueltas que me quedan y vuelvo y os enseño cómo se cruzan las trenzas. Y como veis, solo aumentamos en el derecho de la labor. Por el revés, pues se teje la hebra retorcida. Así que sigo y os enseño cómo cruzar las trenzas. Pues ya estamos en la séptima vuelta, entonces ahora os voy a enseñar a hacer el cruce. Vamos a seguir, empezamos igual que hemos hecho hasta ahora, tejemos 4 puntos, 4, el punto del revés. Y ahora, cuando llegamos a los 4 puntos lisos, lo que vamos a hacer es coger una aguja lanera y vamos a introducir los 2 primeros puntos en la aguja lanera y la vamos a dejar por delante, en espera. Tejemos los 2 puntos siguientes del derecho, 1 y 2. ¿Veis? Y ahora, los que dejamos en la aguja lanera, los introducimos en la aguja izquierda y los tejemos. Y ya tendríamos la trenza cruzada. En el otro lado se haría exactamente igual. Cuando llegamos a los 4 puntos de la trenza, los 2 primeros los introducimos en la aguja lanera, la dejamos en espera por delante, tejemos los 2 puntos siguientes del derecho y cuando ya los tenemos tejidos, recogemos los puntos que teníamos en espera en la aguja izquierda y los tejemos. Para terminar el punto del revés, hebra y seguimos haciendo el mismo proceso. Entonces, como os digo, los cruces se hacen cada 7 vueltas. Entonces voy a seguir tejiendo, voy a seguir aumentando y voy a seguir haciendo los cruces cada 7 vueltas y cuando ya tenga todos los aumentos vuelvo y os explico el siguiente paso. Bueno, pues ya hemos terminado todos los aumentos, ya tenemos 54 puntos en nuestra aguja y ya hemos tejido el revés del último aumento. Así que ahora vamos a empezar con las hileras de punto liso. Antes no os lo he comentado, pero los cruces que se hacen cada 5 hileras, tenéis que tener en cuenta que cuando vamos a hacer el cruce sería la séptima vuelta, entonces esa no la contamos y la del revés tampoco. Hacemos el cruce, tejemos el revés de la labor y ya empezamos a contar otra vez para que nos queden 7 vueltas y sí que nos coincida el cruce en la quinta hilera. Entonces tenéis que contar desde que hacéis el cruce. Si por ejemplo el cruce lo he hecho aquí, tenéis que contar esta, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿veis? Vuelvo a repetir el cruce y otra vez 1, 2, 3, 4, 5. La primera que contamos es en la que hemos hecho el último cruce, entonces a partir de ahí serían 4 hileras más, en total 5, en la quinta hacemos el cruce, 7 vueltas y esto es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de las 24 hileras que vamos a tejer. Vamos a poner un marcador, como hicimos en la parte trasera, ponemos un marcador y empezamos a tejer 24 hileras. En total tejeremos 36, como hemos hecho en el trasero, pero en la hilera 24 es en la que vamos a empezar a hacer este dibujo central. Así que a partir de la hilera 24 empezaremos con él, pero en total hasta llegar a las disminuciones tejemos 36 hileras, añadiendo a partir de la 24 este dibujo. Como veis, el de la trenza lo seguimos manteniendo, así que vamos a seguir dejando la trenza a ambos laterales. Como ya sabéis, cada 7 vueltas cruzamos la trenza y seguimos así 24 hileras y cuando las tengamos comenzamos con el dibujo, que os voy a enseñar cómo se hace. Ya estamos en la hilera 24 después de haber terminado los aumentos y ahora vamos a empezar con este dibujo, con el dibujo central. Entonces vamos a mantener, como ya sabéis, los laterales, las trenzas de los laterales y vamos con el dibujo. Entonces vamos a tejer 4 puntos del derecho, un punto revés,
vamos a hacer el cruce de las trenzas. Entonces cogemos una aguja lanera, pasamos los dos primeros puntos a la aguja y lo dejamos por delante, tejemos los dos puntos siguientes, introducimos los puntos en espera en la aguja izquierda y vamos a tejerlos. Un punto del revés y ahora vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y vamos a tejer un punto del revés, un punto derecho, una hebra y un punto derecho para el ochito, un punto revés, 2 puntos del derecho, 1 y 2, un punto revés, 4 puntos del derecho que van a ir en punto liso para la trenza central, un punto revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés para el otro ochito, un punto derecho, hebra y un punto derecho, un punto revés y 8 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos del derecho. Y ahora vamos con la otra trenza lateral, un punto revés, cogemos los dos puntos y los dejamos por delante, tejemos 2 puntos del derecho y ahora introducimos los 2 puntos que dejamos en espera en la aguja izquierda y los tejemos. Y 2, un punto del revés y los 4 últimos puntos. Y en el revés de la labor vamos a tejer los puntos como se presentan. Entonces vamos a seguir manteniendo los puntos de las trenzas laterales, los vamos a tejer como los estuvimos tejiendo hasta ahora. Los puntos que van en ojo de perdiz se tejen un punto derecho, 3 puntos revés, un punto derecho. Después la trenza central hacemos igual que la trenza lateral, un punto del derecho, 4 puntos del revés, un punto del derecho y el otro ochito lo mismo y la otra trenza lateral lo mismo. Y así vamos a ir tejiendo hasta tener las 36 hileras. En la siguiente vuelta del derecho del ochito, bueno, del ojito de perdiz, vamos a cerrar, que os voy a enseñar cómo se hace por si no sabéis hacerlo. Ahora que ya estamos en el derecho de la labor, vamos a cerrar el ochito. Como veis, el ochito se compone de 4 vueltas que siempre se repiten. Entonces, ahora vamos a tejer un punto del revés, vamos a pasar el primer punto sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho y pasamos el que no tejimos por encima y un punto revés. Así tendríamos el ochito. Entonces, esto vamos a hacerlo igual en el otro ochito. Y también deciros que la trenza la vamos a cruzar, la trenza central, la que hemos empezado a hacer ahora, vamos a cruzarla a la misma vez que cruzamos las laterales para que nos quede el dibujo simétrico. Así que así sería el ochito. En el revés de la labor lo que vamos a hacer es tejer estos 2 puntos del revés y volvemos a empezar. 4 vueltas, ¿vale? Un punto revés, un punto derecho, hebra, un punto derecho, un punto revés. En el revés de la labor, un punto derecho, 3 revés, un punto derecho. En el siguiente derecho, un revés, pasamos uno sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho y pasamos el no tejido por encima y un punto revés. Y en el revés de la labor, que esa sería la cuarta vuelta, tejemos un punto derecho, 2 revés y un punto derecho y volvemos a empezar. Esto sería el ochito. La trenza, ya como os digo, son 7 vueltas. En el derecho de la labor, un punto revés, 4 derecho, un punto revés. En el revés de la labor, un punto derecho, 4 revés, un punto derecho y así hasta tener las 7 vueltas y cruzar. Entonces vamos a seguir hasta tener las 36 hileras en las que ya empezaríamos con las disminuciones para esta talla.
Y ahora que ya vamos a comenzar la hilera 36, vamos a empezar con las disminuciones. Así que para las disminuciones vamos a seguir con el dibujo como estábamos haciendo hasta ahora. Ahora nos tocaría cruzar la trenza, entonces vamos a tejer los 4 puntos, vamos a tejer el del revés y vamos a pasar los 2 puntos a la aguja, los dejamos en espera por delante, tejemos los 2 puntos siguientes, pasamos, tejemos y tejemos el punto revés. Y ahora que ya tenemos la trenza cruzada, vamos a hacer la primera disminución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar un punto sin tejer y tejemos el segundo. Pasamos el que no tejimos por encima y ya tenemos la primera disminución. Ahora, en vez de 8 puntos, pues vamos a tejer 7. Así que 2, 3, 4, 5... Perdón, vamos a tejer 6 puntos. Y vamos a seguir con el dibujo y después de tejer el último ochito, vamos a tejer 6 puntos y hacemos la siguiente disminución. Ya he hecho el dibujo, ¿veis? Ya he cruzado las trenzas, he hecho los ochitos y ahora tejo ya el último punto, que serían 6 puntos, y como veis, antes de empezar con la siguiente trenza, antes del primer revés, tenemos 2 puntos. Entonces ahora, en vez de hacer como hemos hecho en esta disminución, vamos a tejer los 2 puntos juntos. Y ya tendríamos la disminución del otro lateral. Ahora vamos a hacer la trenza igual que hemos hecho las anteriores, vamos a cruzar. ¿Veis? Ya lo tengo listo, ya hemos hecho la primera hilera de disminuciones y ahora en el revés de la labor vamos a tejer los puntos como hemos tejido hasta ahora. Seguimos el mismo patrón, seguimos tejiendo los puntos en punto bobo, las trenzas como hemos tejido hasta ahora y cuando llegamos al punto en el que hemos hecho la disminución, vamos a tejerlo del revés para que quede en punto liso. El resto de puntos los seguimos tejiendo como hemos hecho hasta ahora. Y en el otro lateral vamos a hacer lo mismo. En el punto en el que hemos disminuido vamos a tejerlo del revés para que por delante se vea en punto liso. Entonces vamos a seguir así, haciendo disminuciones solo en el derecho de la labor y en el revés de la labor ese punto que hemos disminuido lo tejemos del revés. Vamos a ir así hasta que tengamos todas las disminuciones y tengamos los puntos necesarios para cada talla. En este caso serían 40 puntos. Así que vamos a seguir disminuyendo hasta tener los 40 puntos. Y ahora que ya tenemos las disminuciones hechas, tenemos 40 puntos en nuestra aguja, entonces vamos a tejer ya, vamos a empezar con lo que serían las hileras de punto bobo, pero vamos a hacerlo de esta forma, porque como tenemos que cerrar el ochito, vamos a tejer 4 puntos del derecho y ahora para que parezca que encima de la trenza hacemos punto bobo, vamos a tejer el punto que va del revés, lo vamos a tejer del derecho y los 4 puntos de la trenza vamos a tejerlos del revés. 3 y 4 puntos. Ahora vamos a tejer del derecho este punto que era el de la disminución, vamos a tejerlo del revés. Vamos a tejer el punto del revés del ochito, lo tejemos del derecho y cerramos el ochito, un punto sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho,
pasamos el que no tejimos por encima. Ahora el punto del revés lo tejemos del derecho, 2, 3 y 4 puntos del derecho, la trenza del revés, 1 del revés, 2 del revés, 3 del revés, 4 del revés. Tejemos 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. Llegamos al 8 y pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho y el que no tejimos por encima. Y ahora tejemos un punto del derecho, 1 del revés, 1 del derecho y llegamos a la última trenza que tejemos los 4 puntos del revés. 4. Y ahora los puntos que nos quedan, que son 5 del derecho. Y en el revés de la labor lo que vamos a hacer es tejer todos los puntos, los 40 puntos del derecho. ¿Veis? Así quedaría. Entonces ahora vamos a tejer otra hilera más completa, todo a punto bobo, 40 puntos por el derecho del derecho y 40 puntos por el revés del derecho, y vamos a hacer los ojales. Ya hemos tejido la hilera que os decía y ahora vamos con los ojales. Entonces, para los ojales vamos a tejer 3 puntos del derecho y vamos a echar una hebra y tejer 2 puntos juntos. Ya tendríamos el primer ojal y ahora lo que vamos a hacer es tejer todos los puntos del derecho y antes de los 5 últimos puntos, ¿veis? Aquí tenemos los 5 últimos puntos, vamos a tejer 2 puntos juntos, echamos la hebra y tejemos los 3 puntos que nos quedan. Entonces ya tendríamos los 2 ojales y ahora lo que vamos a hacer es tejer todos los puntos del derecho en el revés de la labor y vamos a tejer otra hilera completa en punto bobo y ya cerraríamos todos los puntos. Ahora ya lo tenemos y vamos a cerrar todos los puntos. Para cerrar los puntos pasamos el primero sin tejer, tejemos el segundo y pasamos el anterior por encima. Tejemos y pasamos el anterior por encima y así vamos a ir cerrando los 40 puntos. Y ahora que ya hemos cerrado los puntos, solo nos quedaría coser los laterales, esconder todos los hilos y coser los botones. Y bueno, pues este sería el resultado final. Como veis, ha quedado exactamente igual, el mismo tamaño. El único consejo que os doy es que cuando hagáis el delantero, aunque hacemos las mismas hileras, al llevar el dibujo queda un poquito más largo lo que sería las hileras, ¿no? Quedan como más, no más largo, sino que quedan más abiertas. Entonces os recomiendo que lo tejáis con un poco más de tensión para que así nos quede mucho más grande en la parte de arriba que la parte de abajo. Aunque lleve estas hileras de más en la parte de la entrepierna para poder cerrar los botones por la parte de atrás, aquí aunque lo veis que se ven los botones, o sea, quedaría por la parte de atrás. Entonces os recomiendo eso, que lo tejáis con un poco más de tensión, que apretéis un poco más al tejer. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el tutorial. Si es así, que le deis a like y también que compartáis el vídeo. Y nada, si os gustan mis vídeos, pues podéis suscribiros en el canal. Yo os veo en el próximo tutorial y os mando muchísimos besos.